Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, llevarlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Buenas noches, hermanos. Que tengan unas buenas noches, espero que estén bien. Vamos a seguir con el estudio de las 70 semanas de Daniel, que es muy importante para entender qué está pasando hoy en día, que todo el mundo mire a Israel, que pregunta, pero Israel es el pueblo de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene que ver con el rapto secreto? Principalmente este tema, más que nada, para los cristianos, para el mundo evangélico, pentecostales, para católicos, que los han desviado de las profecías y han desviado al pueblo de Dios para que no sepa de lo que está ocurriendo, ¿no? Y la Biblia es clara con este tema. ¿A dónde tenemos que apuntar? La Biblia nos manda a observar que tenemos que mirar a Estados Unidos, a la bestia de Apocalipsis. ¿Ok? Así que vamos a ver hoy la última semana de las 70 semanas. Vamos a leer Daniel 9, ¿no? La explicación del ángel Gabriel a Daniel. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y ahora el ángel Gabriel le explica, ¿no? Esto es lo que vimos ya estos miércoles pasados. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto es lo que ya vimos, ¿no? Ahora vamos a empezar a ver esta última semana, ¿no? Dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como en una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Sigue diciendo, por otra semana más, acá está, ¿no? Esta es la clave, esta es la última semana de las 70. Esta es la que el mundo cristiano la tira para el final de la historia, para un tiempo futuro que no se sabe.
Por otra semana más confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Bien? Ahora, el mapita que había puesto el miércoles pasado, habíamos visto, ¿no?, que del otoño del año 457 comienza el decreto de la orden, la restauración de Jerusalén, ¿ok? Y nos lleva hasta el Mesías príncipe. Así que el decreto de Artajerjes, el tercer decreto, después de Ciro, después del rey Darío, comienza en el otoño del año 457 y da comienzo a estas 70 semanas que dice que están cortadas de la profecía de Daniel 8, que tenía que ver con las 2300 tardes y mañanas. Entonces, desde acá comienza esa profecía larga. Y si estas 70 semanas están dentro de ahí, lógicamente también comienza en el mismo inicio que esa profecía. Entonces, desde el otoño del año 457 hasta que se edifica Jerusalén, pasan 49 años. Eso abarca el tiempo de la reconstrucción de Jerusalén, que está en Nehemías, lo vimos ya. Y nos lleva al año 408. Ahora, del año 408 nos lleva hasta el Mesías príncipe, que tiene que ver con el bautismo de Jesús, donde desciende el Espíritu Santo y comienza el ministerio público de Jesús para el pueblo judío, ¿no? Para que el pueblo judío lo aceptara. Y eso abarca las 62 semanas. O sea, es decir, vimos 7 semanas, 62 semanas son 69 de los 70. Entonces, vimos que después de estas 69 semanas hay una semana más donde dice que confirma el pacto con muchos. Dice que el Mesías va a ser muerto y va a cesar el sacrificio de la ofrenda. Y luego en el año 70 viene la destrucción de Jerusalén. Así que vamos a empezar a ver esta semana, esta última semana de esta profecía que tiene que ver con el cumplimiento del pacto con el pueblo judío. ¿Bien? Una semana, 7 días, 7 años, para confirmar el pacto con muchos. Vimos cómo Jesús, llegamos a la fecha de otoño del año 27, fue ungido por mediante el Espíritu Santo de Dios, y a partir de ese momento comienza el ministerio público. Y el Señor dedicó los siguientes años para confirmar el pacto con la mayor cantidad de judíos posible. Entonces, ¿a quién vino Jesús? Jesús a quién lo tenía que reconocer? ¿Quién lo tenía que recibir al Mesías? ¿Quién era el pueblo escogido? El pueblo judío. Ellos tenían que predicar el Evangelio, el Mesías, y ahora lo tenían que aceptar porque vino en forma humana, ¿no? El Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? En Juan 1:11 nos dice de que a lo suyo vino, pero ¿qué pasó? Los suyos no lo recibieron. O sea, ¿qué pasó con el pueblo judío? No lo recibió. Y obviamente la idea de Jesús, la idea de Dios, era que ese pacto se confirmara con los judíos, para que lo aceptaran y para que acepten al Mesías, acepten al Salvador. Y el pueblo judío rechazó al Mesías. Cesó el sacrificio y la ofrenda. Y entonces, como vemos en el versículo siguiente, Juan 1, versículo 12, dice, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, ¿no? Qué interesante. ¿Somos todos hijos de Dios? No. Acá dice los que creen en su nombre, les dio potestad. Somos todos criaturas de Dios. Amén. Cristo pagó por todos el pecado, pero no todos somos hijos de Dios. Porque dice que los que creen en su nombre. ¿Qué pasó con el pueblo judío? No creyó en su nombre, no creyó en el Hijo de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios, para tener esa potestad que el Señor nos da, tenemos que creer en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús significa Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías.
A ese Jesús no aceptaron. Entonces, la última semana de estas 70 está dividida en dos partes, porque dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, o sea, quiere decir que se corta en dos la mitad de la semana, y significa que en 3 años y medio, antes del cese del sacrificio de la ofrenda, y hay 3 años y medio después del cese del sacrificio y de la ofrenda. Además, el ángel Gabriel explicó a Daniel que en algún momento tras el bautismo del Mesías, este iba a ser matado. Eso lo vimos en el versículo 26, ¿no? Que dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, otro mapa. En esta semana, que son 7 años, para confirmar el pacto con muchos, vemos que comienza el bautismo en otoño del 27 y llegamos entonces a la primavera del año 31, que tiene que ver con la crucifixión de Jesús. Cesa el sacrificio y la ofrenda. Y el año 34 es, que no la vamos a ver hoy, porque no alcanza el tiempo, pero esa semana la vamos a dejar para el miércoles que viene. Hoy vamos a centrarnos en lo que abarca del año 27 hasta la crucifixión de Jesús, que tenía que ver con el cesamiento de sacrificio y la ofrenda. Entonces, esos 3 años y medio, esa media semana, tiene que ver con la crucifixión de Cristo y el cese del sacrificio y de la ofrenda. Desde el bautismo de Cristo, que se hace en otoño del año 27, deben pasar exactamente 3 años y medio hasta la mitad de la última semana. Eso completa una semana, ¿no? Y fue precisamente el tiempo que pasó. Esto es algo impresionante, hermano. Impresionante cómo se cumple la profecía. Sabemos que Jesús fue crucificado durante la fiesta de las Pascuas de los judíos, ¿no? El 14 de Nisan, que se festeja cada año en primavera. Durante el ministerio público de Jesús como Mesías, pasaron 4 fiestas de Pascua en Jerusalén. O sea, fíjense cómo nos da la certeza de los 3 años y medio, ¿no? Y vamos a ver cada Pascua dónde lo dice. Está en el Evangelio de San Juan. La primera fiesta de Pascua se cumple en Juan capítulo 2, versículo 11. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Luego, cuando Jesús purifica el templo, ¿no? En el versículo 13, nos dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esa es la primera Pascua que figura en el Evangelio de San Juan para tener, digamos, una noción del tiempo profético, cómo el tiempo se cumple y cómo coincide con la profecía. Vamos a la segunda fiesta de Pascua, que se da en el Evangelio de San Juan también, en el capítulo 5, versículo 1. Dice, después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Está hablando de la fiesta de las Pascuas. La segunda fiesta que Jesús vive precisamente está en Juan capítulo 5, versículo 1. Luego tenemos la tercera fiesta de la Pascua, que es un capítulo siguiente, en el versículo 4, que dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y por último, la última Pascua, que tiene que ver con su muerte, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, me olvidé de poner el capítulo 13, versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que fíjense en qué interesante, ¿no? Cómo, hermanos, se cumple la profecía y cómo Jesús abarca las 4 Pascuas y de esta manera
se cumple, digamos, el tiempo cumplido, el tiempo se había cumplido, porque Jesús conocía las profecías, ¿no? Jesús también estudiaba las profecías y sabía que le tocaba el tiempo. Entonces, viendo Jesús de la hora de su muerte, porque él estudiaba las profecías de Daniel, Mateo 24:15 nos anticipa, ¿no? El tema de el que lee entienda, que tiene que ver con las profecías de Daniel. Jesús ahora prepara a los discípulos. ¿Para qué? Para que no sea tanto lo que tenían que pasar los discípulos, que tenía que ver con la muerte del Mesías, ¿no? Y fíjense en el capítulo 20 de Mateo, cómo Jesús preparó a los discípulos. No voy a leer todos los evangelios, que está en Marcos 10, 32, 34 y Lucas 18, son los evangelios paralelos. Pero fíjense de que Jesús preparaba a los discípulos por lo que tenía que acontecer. Entonces en Mateo 20, 17 dice, mientras subía Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte, ¿no? Los apartaba, porque era algo importante, que solamente tenía que decírselo a ellos, y les dijo por el camino, ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Ustedes saben, hermanos, de que todavía los discípulos no entendían, ¿no?, las profecías, pero Jesús no era que no se lo decía, sino que ellos, tenían problemas de contienda, no estudiaban las profecías, no entendían las profecías, ellos creían que iba a venir a restaurar a Israel como rey acá en la tierra. Entonces Jesús los preparaba, se lo decía, creo que como 3 veces se los dijo a Jesús a los discípulos de que él iba a tener que pasar por la muerte. Y sin embargo los discípulos no lograban entender. Entonces, otro mapita, ¿no?, para ver cómo se cumple, ¿no? El medio año sería de otoño del año 27 hasta la primavera del año 28. De otoño a primavera, ahí tenemos medio año. Porque de otoño a otoño era el año judío. Entonces, ahí tenemos medio año. Luego tenemos un año en la otra Pascua, otro año en la otra Pascua, y la última Pascua tiene que ver con con la muerte, ¿no?, con la crucifixión de Jesús. El bautismo de Jesús, Jesús comienza a proclamar el tiempo se ha cumplido en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Pasan 3 años y medio y luego tenemos la mitad de semana, que la vamos a ver el miércoles que viene. Pero fíjense qué interesante, ¿no?, cómo se cumple la profecía de esta semana que hoy en día se ha puesto para el futuro, pero sin embargo esta semana tan importante se ha cumplido en Jesús. Ahora, para ir terminando, el tema de los pactos, ¿no? Qué importante que es saber los pactos. El pacto antiguo con el pacto nuevo. O sea, ¿qué tiene que ver? El pacto antiguo, ¿desde cuándo comienza? ¿Por qué no murió Adán y Eva, no? Por el pecado. Adán y Eva no murieron, ¿por qué? Porque Jesús ya había sido con el Padre, habían planeado el plan de redención. Por lo tanto, Jesús les da el manto, la túnica de pieles, ¿no? Cuando pecaron, Eva y Adán se vistieron con hojas de higuera, y esa túnica de pieles que leemos en Génesis, vemos que representa ese cordero que iba a venir a revelarse por toda la humanidad, y que el tiempo, digamos, el pacto antiguo tenía que ver con el sacrificio de animales que prefiguraban al Mesías, al Salvador del mundo. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando Adán y Eva comienzan, ¿no?, el tema del sacrificio sobre
esta simbología, esto tan importante de entender el Cordero, ¿no? Cómo se instauró, digamos, Cristo mismo instauró el tema del plan de salvación en el santuario, cuando dijo que harán un santuario y habitaré yo en medio de ellos. Todo el Antiguo Testamento tenía que ver con que el pueblo se prepare para aceptar al Mesías y para entender el tema del pecado, ¿no? La sangre, digamos, lo que demandó el plan de salvación de que tenía que venir una persona a salvarnos por nuestros pecados. Entonces, el pacto antiguo prefiguraba al Mesías con el sacrificio de animales, con el cordero. Y el pacto nuevo, que tiene que ver con el cese de sacrificio y la ofrenda, que dice que cuando Jesús murió, se rasgó el templo en dos, tenía que ver con la crucifixión de Cristo, con la terminación de esa ceremonia que se daba en el santuario, ¿no? Esa sangre que derramada por el Cordero era una figura del Mesías. Entonces, hoy en día, a partir de Cristo, ya no tenemos que sacrificar animales. ¿Por qué no tenemos que sacrificar animales? Porque Cristo representaba al Cordero que iba a venir a quitar los pecados del mundo. Durante todo el Antiguo Testamento, hermano, ese es el pacto antiguo, ¿no? El pecador tenía que sacrificar a un inocente, un animal puro, sin mancha, y eso representaba, eso tenía que tomar conciencia el pecador cuando tenía que, con su propio cuchillo, con su propia mano, tenía que derramar la sangre del cordero. Eso tipificaba el Mesías, ¿no? El Cordero de Dios. Y Adán y Eva fueron los primeros en ser confrontados, Génesis 3:21. Y durante todos los siglos nosotros podemos ver cómo hasta Noé, Abraham, todos, digamos, Abel, tenían que prefigurar al Mesías, ¿no? Con ese sacrificio, con esa edificación del altar, tenía que ver con la creencia de el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Y para terminar, hermano, quería leer una cita de la sierva del Señor y la semana que viene vamos a terminar con estos 3 años y medio que quedan de esta última semana y luego vamos a empezar a ver el rapto secreto, cómo sigue la profecía. Lo vamos a hacer paralelamente a lo que hoy el mundo cristiano dice y a lo que la Biblia dice. Vamos a hacer las comparaciones, ¿no? Para que la gente pueda ir a la Biblia y empiece a preguntarle al pastor o preguntarle a la misma iglesia por qué, digamos, esta semana no se acepta como que ya pasó, sino que se tira al futuro. Que le pregunten, que la gente pregunte al pastor y que lea la Biblia. Una última cita que tiene que ver con deseo de toda la gente, es página 199. La sierva del Señor nos da un consejo de cómo se repite la historia en toda generación sucesiva. Escuchen lo que dice. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. A ver, hermano, el problema siempre es que nadie piensa, cuando se da un mensaje, cuando el Señor envía un mensaje a la iglesia, el mismo Señor fue enviado por Dios para dar el mensaje al pueblo judío, no iba con la intención de darle el mensaje a los gentiles, era para que el pueblo judío acepte al Mesías y entonces se pueda predicar el Evangelio. Pero dice la sierva del Señor, vez tras vez vemos que la historia se vuelve a repetir. Entonces cuando los reformadores, aplicando al año 1500, ¿no? a esa era, en la Edad Media, ¿no? Cuando los reformadores estaban predicando, estaban levantando la palabra de Dios, ellos no lo hacían para separarse de la iglesia, dice, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Pero ¿cuál era el problema? O sea, ¿qué pasó con Jesús? Lo mismo. Los dirigentes religiosos
Este es el problema, dice, que vez tras vez se repite. Los dirigentes religiosos, o sea, los líderes, estamos hablando de la iglesia, no quisieron tolerar la luz. Hermanos, los judíos odiaban a Jesús porque no toleraban la luz que tenía el Señor. Y no toleraban a ningún profeta que venía detrás de él, ¿no? Siempre. Y los que la llevaban, dice, hablando de los reformadores, se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. Hermanos, fíjense en cómo que esto tiene que ver con los obreros de la viña. Cómo el Señor siempre tiene fieles que en un momento no lo saben. Por ejemplo, en el pueblo judío los gentiles no estaban, digamos, no eran el pueblo de Dios. Pero llega un momento de que el Señor tiene que buscar a otra clase. Entonces, en nuestros días, dice, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Escuchen, dice que en nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Fíjense, ¿no? Que la verdad viene de cualquier forma. Ahora, el tema es que no estamos listos para aceptar la verdad. Dice que son pocos los que escuchan la voz de Dios. Interesante, hermano. ¿Cómo puede ser que sean pocos, no? Sin embargo, hay millones de cristianos. Pero dice que son pocos los que escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad. Dice, con frecuencia los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman. Escuchen, ¿cómo? ¿Cómo que están obligados a apartarse de la iglesia que aman? Yo amo a la iglesia adventista, la amo. Pero escuche, hermano, porque dice que si seguimos los pasos de los reformadores, porque la reforma no terminó, la reforma sigue, somos protestantes y vamos a protestar hasta que Cristo venga, está diciendo de que los pasos de los reformadores, dice, si seguimos esa línea, están obligados a apartarse de la iglesia que aman. ¿Por qué? Ahora dice, para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Oh, hermano, escuchen, dice que si nosotros seguimos la línea esa, quiere decir que no podemos seguir en la iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos enseñar la palabra de Dios. Qué interesante, hermano, y qué triste. Cómo los mismos líderes tuercen las escrituras y te inhabilitan a predicar la palabra. Y termina diciendo, y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Hermanos, va a llegar un momento de que ya ni siquiera vamos a poder estar dentro de la iglesia adventista. Qué terrible, hermano, esto, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver, digamos, el viernes. No se pierdan la apostasía alfa, cómo comienza el problema de la iglesia adventista después de 1888, y para entender el final de la historia, porque hoy en día nos dicen, bueno, si salís de la iglesia te vas a perder. Hermano, la salvación se trata de aceptar a una persona, que es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que, hermanos, que el Señor los bendiga, que espero que sea de bendición, y si el Señor lo permite, nos vemos el viernes y después el miércoles que viene. Que tengan buenas noches y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes sigo, sí Señor, te seguiré, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todo
gran